¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión para compartir con ustedes la palabra del Señor y para compartir también un tiempo de oración. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por permitirme llegar hasta su casa, por permitirme entrar a la sala o al carro o a la habitación y poder compartir con ustedes un tiempo la palabra del Señor y un tiempo de oración. Esta modalidad de hacer iglesia nos permite estar conectados, estar más cercas. Esta situación de pandemia nos ha impedido vernos, abrazarnos, juntarnos, pero damos gracias al Señor porque a través de este medio podemos estar cerca, podemos estar juntos, podemos compartir la palabra. Y el propósito de esta transmisión es justamente eso, estar más cerca a pesar de la distancia, es animarnos unos a otros en medio de esta situación, es seguir siendo iglesia a pesar que de la manera natural o convencional no lo podemos hacer, y también estar conectados en el espíritu, estar conectados en el mismo sentir y entendiendo que a pesar de la dificultad y las situaciones que estamos viviendo a nivel del país y del mundo entero, la iglesia sigue avanzando, seguimos haciendo iglesia y seguimos firmes. Saludo a los que se están conectando, saludo a la gente que se está incorporando a esta transmisión y gracias a la familia, gracias a los amigos, gracias a los que nos están escuchando y viendo, y dar gracias al Señor también por este medio tecnológico que nos permite llegar hasta tu casa. Quizás vas en el carro, quizás estás en tu sala, quizás estás rodeado de tu familia, amigos, quizás estás alrededor de la mesa. Donde tú estés, lo importante es estar conectados, recibiendo un tiempo de palabra, un tiempo de oración y sabiendo que nos tenemos unos a otros para animarnos, para estimularnos, para seguir adelante y para decir, aquí estamos juntos en esto, confiando plenamente en que el Señor no ha perdido el control, es que el Señor está sentado en su trono, el Señor está manejando la historia y nosotros estamos bajo su cuidado. Así es que para aquellas personas que se van incorporando, soy el pastor Misael Riquelme de la Iglesia de Dios aquí en Phoenix, Arizona, la Iglesia Beula, y saludamos a los hermanos, los amigos, la familia en cualquier parte del mundo. Le damos un abrazo fraterno, un abrazo virtual, y esperando que este tiempo de comunión sea de edificación para cada uno de nosotros. El hecho de saber que me estoy conectando con ustedes me hace bien. Como pastor me gusta estar con la gente, compartir con las personas, y el hecho de estar ahí a través de este medio tecnológico, sé que estoy llegando a ustedes para impartir la palabra del Señor. Así es que es un gusto familia, es un gusto amigos estar con ustedes. El domingo pasado estuve transmitiendo desde el templo y hoy comparto desde mi casa. Una de las cosas lindas que ha hecho esta situación es que podemos regresar a la esencia de la vida cristiana, podemos regresar a nuestras casas y desde nuestras casas llevar la palabra y bendecir al mundo. En estos momentos en muchas casas, en muchas partes de la ciudad de Phoenix, se está levantando altar de oración, de adoración, hay gente reunida en sus casas y eso es lindo porque estamos iluminando la ciudad con oración, con intercesión, con palabra, y eso es lindo porque de alguna manera estamos llevando luz a un momento oscuro del mundo. Así es que una de las cosas buenas que ha producido esta epidemia es que nos ha permitido innovar, nos ha permitido ser creativos, nos ha permitido atrevernos a hacer las cosas distintas. Y estamos haciendo iglesia, aunque no nos estamos reuniendo en el templo, pero estamos haciendo iglesia. Y esta pandemia que nos tiene en casa nos está permitiendo justamente ser iglesia y también hacer iglesia. Los templos se cierran, pero la iglesia sigue adelante. Y en esta etapa que estamos viviendo,
esta pandemia que está afectando a gran parte del mundo y que está colapsando la economía, que está cambiando y redireccionando la agenda del mundo, esta pandemia nos permite a nosotros como hijos del Señor a entender varias cosas. Primero, entender que nosotros somos la iglesia. Como lo dije el domingo pasado, nosotros somos la iglesia. El templo está cerrado, no nos podemos reunir, pero nosotros somos la iglesia. El templo es el lugar donde nos reunimos. El templo es el lugar donde somos entrenados. El templo es el lugar donde somos adiestrados para luego salir al mundo y brillar en el mundo con un testimonio que demuestre que somos hijos de Dios. Esta pandemia nos ha enseñado que nuestra fe no se limita solo al domingo. Somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo las 24 horas del día. Y es por eso que debemos seguir siendo iglesia y seguir haciendo iglesia. El hecho de que no nos reunamos, eso no significa nada. La iglesia, al contrario, la iglesia trasciende las paredes del templo, la iglesia trasciende las murallas, la iglesia del Señor no está confinada a un templo, a un salón, a un lugar específico. La iglesia del Señor no tiene límites, no tiene murallas. Alcanzamos y estamos en cualquier lugar. Y también esta pandemia nos enseña a volver a nosotros a la esencia del Evangelio, a descentralizar el ministerio. El ministerio no solamente es privilegio de algunos, sino responsabilidad de todos. Y hoy, a través de esta situación, podemos estar desde nuestras casas, y tú también como jefe de hogar, y desde ahí ministrar al Señor, y con tu familia tomado de la mano, ustedes pueden seguir siendo iglesia. Entonces, a través de las casas nos damos cuenta que no necesariamente necesitamos una plataforma, no necesariamente necesitamos un púlpito, no necesariamente necesitamos un micrófono. Podemos seguir siendo y haciendo iglesia sin el templo. Y me gusta eso porque volvemos a la esencia de la iglesia primitiva. Recuerden ustedes que la iglesia primitiva se reunía en el templo y por las casas. Ellos estaban en el templo y también estaban en las casas. Y por los primeros 200 años la iglesia funcionó así. Y si uno mira el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se da cuenta que todo su ministerio, la plataforma ministerial del Señor Jesucristo fue a través de las casas. Él predicó en las casas, Él enseñó en las casas, Él sanó en las casas, Él atendió personas en las casas. Y así vemos cómo la iglesia primitiva, comenzando con el Señor Jesús, con sus discípulos y los apóstoles, ellos hicieron el ministerio entre la gente y entre las casas. Entonces podemos entender en este tiempo que las casas es el ambiente natural donde podemos seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo, donde podemos tocar a la gente a través de la oración, donde podemos animarnos unos a otros, donde podemos estar juntos a pesar de la distancia. Las casas es el ambiente natural donde en los primeros siglos la iglesia nació, creció y se multiplicó. Y desde ahí el Evangelio se propagó al mundo entero. Entonces, qué lindo, qué bueno es estar aquí compartiendo con ustedes. Sé que hay mucha gente que quizás puede estar un poquito afanada, preocupada por muchas cosas, pero ya hemos aprendido que en tiempos difíciles lo mejor que podemos hacer es confiar en el Señor. Me gusta el Salmo 34, un verso que dice acá, muy lindo. Dice el verso 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No debemos estar atemorizados, no debemos estar angustiados, no debemos estar preocupados. La Biblia nos dice: busqué a Jehová. En tiempos como estos lo mejor es buscar al Señor. En tiempos como estos lo mejor es conectarse, es ir a la fuente que nos refresca, que nos da seguridad, que nos da ánimo. En tiempos como estos lo mejor es aferrarnos a las promesas del Señor. Y David dice:
Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira lo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor en este tiempo es nuestra cobertura, es nuestro defensor, es el que pelea para traer protección a nuestro cuerpo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y este es el verso que a mí me gusta mucho. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En tiempos como este, lo mejor es probar, gustar, ver, disfrutar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Me gusta lo que dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. En tiempos como esto, el brazo del Señor no se acorta. En tiempos como esto, el oído del Señor está atento. En tiempos como esto, qué bueno es gustar y ver qué bueno es el Señor. Entonces, amigos, hermanos, en cualquier parte del mundo, quiero animarte a confiar en el Señor. Uno no puede confiar en alguien que no conoce. Hay la importancia de conocer al Señor, porque cuando uno conoce, uno descansa. Cuando uno conoce, uno confía. Cuando uno conoce, uno puede estar confiado. Por eso David dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En tiempos como estos hay que confiar. No hay que desesperarse, no hay que alarmarse, no hay que preocuparse desmedidamente, sino confiar en el Señor. Quiero compartir una palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 42. Es un pasaje muy interesante y quiero en breves minutos simplemente dejar una pequeña enseñanza. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Hechos es el libro que nos muestra la vida de los primeros cristianos. Hechos de los apóstoles es el libro que nos muestra el inicio, el crecimiento, el desarrollo y la dinámica de la iglesia. Y Hechos contiene principios importantes para este tiempo y creo que importantes para este momento que estamos viviendo. El pasaje que voy a leer es una muestra contundente de la vida, de la dinámica de la iglesia primitiva. Dice así el pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante. Recuerden que Pedro está predicando un gran sermón y ya está concluyendo su sermón, y esto es lo que dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El verso 42. Mira inmediatamente lo que ocurre con las personas que recibieron, que creyeron y fueron bautizadas. Aquí hay una ruta de crecimiento. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, las enseñanzas, en la comunión unos con otros. Número 3, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es que en estos tiempos que estamos viviendo perseveremos en estas 4 cosas. No podemos perseverar en la comunión unos con otros porque estamos privados de juntarnos, pero sí podemos perseverar en la palabra que se nos ha enseñado, en la instrucción bíblica que hemos recibido, en la palabra que conocemos. Sí podemos perseverar, sí podemos permanecer firmes, sin movernos en la enseñanza que nosotros hemos recibido. Podemos estar en comunión a través de este medio tecnológico. Podemos, en algún momento vamos a volver a partir el pan, a participar de la Santa Cena, pero también perseverar en las oraciones. En tiempos de crisis, la oración es esa conexión con el Padre que nos fortalece, que nos anima, que nos inspira, que nos da la fuerza para seguir adelante. Estos tiempos
estos días, estas semanas, donde quizás hemos tenido un poco más de tiempo, yo te animo a fortalecer tu vida espiritual. Yo te animo a fortalecer, a ir a aguas un poco más profundas, para que en estos tiempos tú puedas tener una experiencia transformadora con el Señor, en esos momentos íntimos, en esos tiempos secretos, en ese cuarto secreto donde tú puedes orar a tu Padre con el lenguaje del corazón, con el lenguaje de la sinceridad, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Entonces, dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje es una muestra contundente de la vida de los primeros cristianos. Y yo quiero hablarte un poco acerca de la iglesia, ya que muchas personas las he escuchado decir equivocadamente: hoy ya no estamos haciendo iglesia. No, nosotros seguimos siendo iglesia y seguimos haciendo iglesia de una manera distinta. Estamos innovando. De alguna manera esto es una aventura para muchos de nosotros, esto de la tecnología. Pero al ver el libro de los Hechos, yo debo resaltar algo importante. Todo lo que vemos en el libro de los Hechos es la obra del Espíritu. Y el primer tips, quiero hablar 5 tips para concluir. El primer tips que yo puedo dejarte es con respecto a qué es la iglesia. Y la iglesia, en primer lugar, es la comunidad del Espíritu. Todo lo que vemos en el libro de los Hechos es la acción soberana del Espíritu obrando en la vida de las personas. Todo lo que nosotros vemos es el obrar del Espíritu. Desde el primer capítulo 1:8 hasta el final del libro de los Hechos, vemos una manifestación del Espíritu Santo obrando en la vida de la iglesia. Por lo tanto, cuando definimos la iglesia, tenemos que decir que la iglesia es la comunidad del Espíritu Santo, donde Él habita, donde Él se mueve, donde Él se manifiesta, donde Él transforma, donde Él cambia, donde Él hace algo extraordinario en la vida de la gente. Es imposible que tantas personas, 3.000 personas se convirtieron después del sermón de Pedro y eran de diferentes nacionalidades. Es imposible que hubiese habido tal comunión, tal unanimidad sin la obra del Espíritu Santo. No habían griegos, no había esclavos, no habían judíos, no habían gentiles. Cuando descendió el Espíritu Santo, se produjo una unidad, un mismo sentir. Estas palabras de la unidad, del mismo sentir, en un mismo espíritu, se van repitiendo a lo largo del libro de los Hechos, porque solo el Espíritu Santo produce esa unidad. Solo el Espíritu Santo nos permite saltar las barreras, las diferencias, las fronteras culturales. Solo el Espíritu Santo nos permite ser uno, a pesar que somos tan diferentes. El apóstol Pablo lo dice claramente en la carta a los Corintios, que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. No nos olvidemos, somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Somos la expresión visible de Cristo aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo. El segundo tips con respecto a la iglesia es que la iglesia no solo es la comunidad del Espíritu, donde el Espíritu obra y se mueve, sino que la iglesia es la comunidad de amor. Y debemos entender esto: la iglesia tiene el ADN del dueño. El dueño de la iglesia es el Señor. Él la compró. Le dijo Jesús a Pedro: yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ningún concilio, la iglesia no es de ningún apóstol, la iglesia es del Señor. Él la compró a precio de sangre. Él te compró a ti, Él me compró a mí. Tú eres tan valioso para el Señor como también lo soy yo. Entonces la iglesia es una comunidad de amor, ¿verdad? Porque manifiesta el carácter de aquel que la compró. Manifiesta el carácter de aquel que es dueño de la iglesia. Dios es amor, dice Juan.
Él no tiene amor, Él es amor, su naturaleza, su esencia, Él fluye en amor. Y esa misma esencia es la que deben manifestar aquellos que componen la iglesia. Aquellos que componen la iglesia deben expresar y manifestar esa naturaleza del dueño de la iglesia, esa naturaleza del Padre que es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, es importante entender que amarnos unos a otros no es una opción, no es una sugerencia. Amarnos unos a otros es un mandamiento. Somos la iglesia del Señor, somos la comunidad de amor. Y el amor debemos también, a la luz de la palabra, comprender que el amor es una característica, es un distintivo de todos los discípulos del Señor. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 34, en Juan 13, 34 al 35, Él dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos a los otros. O sea que el amor es un distintivo de los hijos de Dios. El amor representa o nos caracteriza como el pueblo de Dios. Primera de Juan 5:2 dice: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mira, la iglesia es el lugar donde el amor debe fluir. El amor es eso que nos distingue de los demás. Es eso que marca la diferencia el uno con el otro. Por eso decimos que la iglesia primitiva era una iglesia donde no solamente se manifestaba el Espíritu Santo, era una comunidad de amor. No había necesidad porque todos vendían sus propiedades, se ayudaban, se buscaban, se defendían unos a otros, se abrazaban, expresando el amor. La iglesia es una comunidad de amor. Número 3, el tercer tips de lo que es la iglesia. La iglesia es una comunidad de servicio. Amar y servir son prácticas inseparables en la vida del reino de Dios. Quien ama, sirve, y quien sirve, siempre se entrega. Eso lo vemos en el pasaje más conocido de la Biblia, Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande que se entregó. O sea, todo el que ama, sirve, y el que sirve, se entrega. El servicio a los demás es la manera práctica de mostrar nuestro amor a Dios. Así que si amamos a Dios, vamos a amar a los demás. En estos tiempos, sirve a los demás. ¿Pero cómo? Si no los puedo tocar, no los puedo ver, no me puedo reunir con ellos. En estos tiempos sirve a los demás. Sirve a los demás llamándolos por teléfono, dándole una palabra de ánimo, orando por los que están pasando alguna necesidad, quizás llevando víveres y dejándolo en la puerta de su casa. Hay muchas formas de servir: mandando un texto bíblico, orando con ellos y por ellos. Son formas simples como nosotros podemos servir, porque no te olvides que aunque no nos podamos reunir, la iglesia sigue siendo una comunidad de servicio. Y cuando servimos, estamos enfocados en los demás, no en nosotros. Invertimos tiempo en los demás. Nos desacomodamos nosotros mismos. Cambiamos el curso de nuestra agenda con el único propósito de servir a los demás. En Marcos capítulo 10, verso 45, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos, debemos entender que debemos pensar en los otros y no en nosotros. Debemos incomodarnos por los demás. Debemos dejar la zona de comodidad por los demás. Así lo hizo Jesús, siendo Dios. Dejó ese lugar de privilegio y se vino a vivir entre nosotros. Número 4. La iglesia es una comunidad que crece. La iglesia primitiva comienza con 120 y luego son 3,000
y luego sigue creciendo. La iglesia creció hacia abajo y también hacia arriba. Primero hubo un crecimiento invisible hacia abajo y luego ese crecimiento se pudo evidenciar de manera visible y tangible. La iglesia siempre debe estar creciendo porque es un organismo y todo organismo sano nace, crece, se desarrolla y se multiplica. Por eso el crecimiento es algo normal en la vida cristiana. No crecer y estar en un eterno estado de infancia no es normal en la vida cristiana. El crecimiento es un imperativo en la vida cristiana. El crecimiento necesita tiempo. Nadie nace buen cristiano. Todos debemos pasar un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Nadie se acuesta pecador y se levanta santo. Es un proceso de crecimiento que requiere tiempo. La iglesia primitiva creció en número, creció numéricamente, geográficamente, económicamente. La iglesia creció. Ese es el ADN de la iglesia, el crecimiento en profundidad, invisible y también de manera tangible y visible. Por último, Colosenses capítulo 1, 9 al 10, Hebreos capítulo 5, 11 al 14 nos hablan acerca de esta idea de crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, crecer en fruto, crecer en vida cristiana. El autor de Hebreos le dice, ustedes ya debían estar crecidos y yo sigo hablándole como a niños. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, no le pude hablarle como gente espiritual, sino como a niños. Es decir, estaba en un eterno estado de infancia. En estos tiempos, aprovecha de crecer en la palabra, de crecer en el conocimiento del Señor, de crecer en vida de oración, de crecer en vida devocional. Aprovecha el tiempo, tú tienes todos los recursos dentro de ti. Quizás tú no necesitas que alguien esté a tu lado, no necesitas a lo mejor que yo esté a tu lado, porque tienes todos los recursos, la vida de Dios está en ti, la vida de Dios ha sido impartida dentro de ti y con esa vida tú puedes seguir avanzando y creciendo, porque esa vida, la vida del Espíritu, te va a llevar a todo el conocimiento. Por último, la iglesia es una comunidad que comparte a Cristo. Constantemente el libro de los Hechos nos dice que la iglesia iba por todas partes predicando el evangelio del reino. No era cualquier evangelio, era el evangelio del reino. No era el evangelio simple, simplista, sin cruz. Era el evangelio del reino. Y la iglesia primitiva iba tanto en los templos como en las casas predicando el evangelio del reino. La iglesia es la que predica. La iglesia es la que proclama. La iglesia en este tiempo debe no callar el mensaje. Y creo que una de las cosas lindas es que el Señor nos impulsó a través de esta situación. Dios permitió esto quizás para que la iglesia cambiara y se produjera una reforma. Y quizás va a pasar la pandemia, pero quizás muchos vamos a seguir ministrando a través de esta plataforma. La iglesia tiene ese llamado a compartir las buenas nuevas de salvación, compartir a Cristo. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 20, dice que tenemos el ministerio de la reconciliación y también tenemos la palabra y el mensaje de la reconciliación. Dice Pablo que somos embajadores, es decir, tenemos todo el respaldo del cielo para compartir el mensaje. Tenemos toda la ayuda, tenemos todo el respaldo divino para poder compartir la palabra del Señor. No tienes que saber hebreo, no tienes que ser un erudito para compartir el mensaje. Cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. El gadareno quería seguir a Jesús y Jesús le dice, ve y cuenta cuántas cosas yo he hecho contigo. Jesús mandó a la mujer samaritana y ella evangelizó toda una aldea. Entonces, recién habían tenido un encuentro con Jesús y ya estaban compartiendo. La iglesia en este tiempo, lo mejor que podemos hacer es compartir el mensaje del Señor. En Hechos 1:8, el Señor nos da una promesa alentadora. En este verso
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en esta promesa, Él no nos promete fama, Él no nos promete dinero, Él no nos promete la vida fácil, Él nos promete poder. Poder para predicar, poder para llevar el mensaje, poder para compartir las buenas nuevas de salvación. A través de los años yo he entendido de que la efectividad en la evangelización no depende del método, depende de la obra del Espíritu que fluye a través de mí, transformando y tocando los corazones. Es Jesús quien cambia, es el Espíritu Santo quien obra. Así es que en tiempos como estos, compartamos a Cristo. Hemos sido capacitados, hemos sido habilitados para cumplir la misión. No estamos solos. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Compartir a Cristo es una asignación divina. Ni los ángeles tienen ese privilegio. El cielo te ha dado una asignación a ti y a mí de compartir el mensaje. No calles la palabra, no guardes el mensaje, compártelo. Cuando se comparte lo que tú has recibido, entonces se multiplica. Tenemos el llamado a proclamar y extender el reino del Señor. En Marcos capítulo 16 dice que el Señor acompañaba con señales y prodigios a aquellos que predicaban el mensaje. Por eso, iglesia, tú que me estás escuchando, que estás con tu familia, o que vas en el carro, o estás en algún lugar, estos 5 tips debes tenerlos bien claro. Somos la iglesia, seguimos haciendo iglesia, somos la comunidad del Espíritu, somos una comunidad de amor, somos una comunidad de servicio, somos una comunidad que crece y somos una comunidad que comparte a Cristo. Lleva a Cristo al corazón de la gente, lleva una palabra de esperanza, de ánimo al corazón de las personas. Recuerda que tenemos un mensaje que transforma vidas. Quiero aprovechar también, ya al concluir este tiempo, que oremos. Hay tantas cosas por las cuales orar y quiero pedir, como siempre, a Patricia que ella me acompañe en este tiempo de oración. Y tú ahí en tu casa, junto a tu familia, tómate de la mano si puedes, o comparte este tiempo también de oración. Saludo a todos los que están conectados, a todos los amigos, familia, en especial a nuestra familia Beula, que le extrañamos tanto. La verdad que ha sido un tiempo difícil de poder estar desconectados físicamente, pero a la vez darnos cuenta que sí hay algo muy importante que nos une, que es el amor de Dios entre nosotros. Les hemos extrañado mucho, familia Beula, les extrañamos mucho los abrazos, los cariños, pero sabemos que estamos en un mismo espíritu, estamos todos concertados, orando y alabando al Señor, porque creo que es lo que Dios nos invita ahora como iglesia, a poner en práctica lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos y lo que muchas veces nosotros también motivamos a la gente. Así que damos gracias a Dios por este medio, damos gracias a Dios por las redes sociales, porque creo que hoy día son fundamental en esta etapa que estamos viviendo. Y bueno, animarle a todos, aquellos que conocen al Señor, aquellos que son hijos de Dios, que sepan usar estas redes de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor forma? Transmitiendo el mensaje de Cristo a aquellos que aún no le conocen y a aquellos que a lo mejor están en desesperanza. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Pati, ¿qué te parece si vamos tomando algunos de estos puntos y oramos? Y queremos animarle a ustedes ahí en casa que hagan un altar familiar, que los días que ustedes quieran de la semana tengan un tiempo de oración, tengan un tiempo de compartir la palabra, tengan un tiempo de estar juntos compartiendo un tiempo de oración. Pueden colocar música, pueden adorar juntos al Señor. También quiero invitarle a que oremos por la gente más vulnerable, los más necesitados, los ancianos, los que están enfermos. Orar por las familias que están sufriendo las pérdidas y el dolor. También quiero animarte a que en estos tiempos leas la palabra. Leas la palabra, introdúcete, sumérgete en la palabra, descubre las riquezas de la palabra.
Aprovecha este tiempo. Llama a alguien. Otro consejo que te doy, llama a alguien. Comparte con esa persona vía teléfono. Ora con él, ora por él. Dale una palabra de ánimo. También, qué importante, Patti, es este punto, ¿verdad? De leer un libro. Sí, leer un libro. Creo que el leer es un hábito que debemos ir cultivando cada día. Me reconozco que no era una persona que me gustaba leer, pero doy gracias a Dios que Dios me puso al lado de un hombre que es muy lector y él me motiva y he aprendido mucho. Creo que es muy importante leer y principalmente hoy día hay que tanta literatura cristiana, tanta literatura incluso secular que nos edifican, nos ayudan, así que animo a todos a aprovechar este tiempo y leer libros que van a ser de mucha bendición para tu vida. También quiero animarte, principalmente a los hermanos de la Iglesia Béula, que revisen las notas. Estos últimos meses estudiamos las cartas de Pablo desde la prisión, Filimón, Filipenses, Colosenses y Efesios. Te animo a revisar las notas, a seguir profundizando, a seguir descubriendo la riqueza de la palabra y a seguir fortaleciendo la fe por medio de la palabra. También te animo en algo muy simple. Como estamos en casa, haz ejercicio. Ahí en tu habitación, en el balcón, en el patio de tu casa, no te quedes tan sedentario. Mira que eso también afecta. Sí. Y lo último que quiero decirte como pastor y a los hermanos de nuestra congregación y a todos los que quieran aportar, no te olvides de cumplir con tus diezmos y ofrendas. Sigamos apoyando la iglesia, sigamos siendo fieles a la obra del Señor. El Señor necesita nuestras oraciones, la iglesia necesita las finanzas, por lo tanto te animo a que sigas siendo fiel. Patti, ¿por qué no nos llevas en un tiempo de oración por nuestros hermanos, por las familias, por lo que está ocurriendo en este momento? Ok. Señor, te damos gracias en esta tarde por darnos la oportunidad, Señor, de poder a través de este medio conectarnos, Señor, como familia espiritual. No solamente con nuestra congregación, sino con todos aquellos, Señor, en diferentes países, diferentes lugares. Queremos darte gracias primeramente por tu infinito amor, por tu infinita bondad y misericordia hacia nuestras vidas. Señor, no nos cansamos de alabarte, no nos cansamos de adorarte. Señor, son muchas las palabras, son muchos los motivos de agradecimiento por todo lo que tú haces, pero principalmente por lo que tú eres. Señor, gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro papito que nos cuida, que nos cobija, que nos llena de fuerza, de ánimo, que nos anima en los tiempos difíciles, que nos fortalece en la debilidad. Gracias, papito, porque podemos ir ante ti y saber, Señor, que estamos confiados, que estamos seguros, que estamos tranquilos, Señor, que no debemos temer porque tú estás con nosotros, porque tú nos sostienes en el hueco de tu mano, Señor. Nosotros te alabamos en esta tarde, nosotros te adoramos como iglesia, como hijos tuyos, te bendecimos a ti, te adoramos a ti. Si hay algo que debemos aprender en este tiempo, Señor, es saber adorarte, es saber exaltarte, es saber expresarte palabras de amor, de gratitud. Si hay algo que tú anhelas de cada uno de nosotros, es esos tiempos a sola, esos tiempos de intimidad, esos tiempos de abrazo, esos tiempos donde expresamos a través de nuestros labios nuestro amor a ti, nuestra gratitud a ti, Señor. Enséñanos a ser esos adoradores, esos hijos agradecidos, que no nos cansemos de alabarte, Señor, porque son muchos los motivos por los cuales tenemos para adorar y bendecir tu nombre. En esta hora queremos darte gracias por todo tu amor y por todas tus bondades, pero queremos también orar por aquellos que están, Señor, en situaciones difíciles, Señor, en forma especial, aquellos que están, Señor, padeciendo de este virus, aquellos que están, Señor, quizás algunos han perdido familiares, aquellos que están sufriendo esta pandemia, Señor. Oramos, Padre, para que tú fortalezcas sus vidas, para que tú uses a alguien, alguna persona que pueda llevar el mensaje a esa casa, Señor, que pueda quizás conectarse y a través de este medio, Señor, esta invasión de palabra que hemos recibido, que es tan beneficioso, es tan lindo ver, Señor, abrir nuestras redes sociales y ver pastores, ministros, hermanos, hijos tuyos que están transmitiendo un mensaje de esperanza, Señor, y que esas personas que están pasando situaciones difíciles puedan encontrarse, Señor, con algún diálogo, con alguna palabra que pueda llegar a su espíritu y transformar sus corazones. Oramos por aquellos que han perdido seres queridos, por aquellos que están sufriendo la pérdida, Señor.
Los bendecimos en esta hora, Señor. Y también oramos, Señor, para que tú bendigas a tu pueblo, Señor, para que esto no sea para que nos debilitemos, que no sea algo, Señor, para que Señor, nos haga retroceder, sino que todo lo contrario, Señor. Este es el tiempo que debemos ser esa sal, que debemos ser esa luz que ilumina, Señor, que traiga esperanza, Señor. Padre, nosotros no debemos desesperarnos, no debemos angustiarnos, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, oramos, Señor, oramos para que tú tomes el gobierno y el control de toda esta situación, Señor. Solo tú conoces la raíz de este problema, solo tú sabes las causas, el inicio, las razones por lo que esto comenzó. Cual sea el motivo, Señor, nosotros no estamos para indagar y descubrir, nosotros estamos para, en este momento difícil, traer palabra de esperanza y sostener a aquellos más débiles en la fe, Señor. Amén. Y decirles que no deben flaquear ni dudar, porque tú estás con nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de las congregaciones, ministros, siervos tuyos, personas que están levantando una voz, que tú les fortalezcas, que le des palabras de esperanza, Señor, y que seamos, Señor, una sola voz a nivel del mundo y proclamemos, Señor, tu maravilloso amor. Gracias te damos, papito. Gracias te doy en esta tarde. Mi corazón te alaba y te adora, Señor, y te doy a ti la gloria y la honra a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendecimos, Señor, cada familia. Amén. Bendecimos cada jefe de hogar. Bendecimos cada joven, cada niño de nuestra congregación. Y pedimos, Señor, que la gracia, el favor y la misericordia tuya se multipliquen para cada uno de ellos, Señor. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza. No debemos temer, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, yo estaré confiado. Señor, en estos tiempos son tiempos de buscar tu rostro. Son tiempos de enamorarnos de ti. Siempre miramos tus manos para que tú nos des. Pero estos tiempos, Señor, debemos mirar tu rostro para contemplarte, para enamorarnos de ti. Son tiempos, Señor, que tú nos das un descanso. Yo creo que esta pandemia es un descanso para la tierra, para nuestra vida, para nuestras agendas tan agitadas, para nuestros ministerios. Tú nos permites, Señor, darnos un respiro para profundizar en la vida del Espíritu, para profundizar en nuestras convicciones, para profundizar en aquello, Señor, que es trascendente para nuestra vida. Padre, ayúdanos a levantar nuestros ojos como iglesia, a mirarte a ti. Ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos cortos, son los últimos tiempos donde la iglesia debe alzar su voz. Señor, permítenos que cuando esto termine, no volvamos a lo mismo. Que esto produzca cambios en nuestra vida, cambios en nuestra manera de vivir el Evangelio, cambios en nuestra manera de verte a ti, Señor, cambios en la manera de vivir la vida cristiana. Lo peor que nos podría pasar es volver a ser las mismas personas, a hacer lo mismo. Señor, ayúdanos y trabaja en tu iglesia, trabaja en el cuerpo de Cristo a lo largo del mundo, a lo ancho del mundo, trabaja en las congregaciones, en los ministerios, trabaja, Señor, y permítenos, Señor, mantenernos firmes, sin fluctuar en nuestra fe, que nuestra fe no se debilite, al contrario, que lo que está ocurriendo fuera de nosotros genere y salga de nuestra vida lo que hay dentro, la fe, la confianza en Dios. Señor, bendecimos la vida económica de nuestros hermanos, la vida económica de toda la gente que nos escucha. Bendecimos la salud de cada una de las personas que nos están escuchando. Bendecimos los trabajos, Señor. Bendecimos esta nación. Bendecimos las diferentes naciones del mundo. Señor, bendecimos familiares que están lejos de nosotros, que no los podemos abrazar, que no los podemos tocar, pero sí podemos, Señor, estar con ellos a través de este medio. Padre, gracias por este tiempo de compartir con la iglesia. Gracias por permitirnos llegar hasta ellos con una palabra de esperanza. Todo esto te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero, iglesia y amigos, terminar con una palabra. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Un pueblo bendecido siempre debe ser un pueblo agradecido. El agradecimiento es una virtud del espíritu regenerado. La queja es un problema del alma no cambiada. Por eso, en tiempos de crisis, junto a Patti te decimos: adora al Señor, bendice al Señor, agradece al Señor por lo que estamos viviendo. No todo es tan malo, hay muchas cosas buenas que en algún momento las vamos a compartir. En tiempos de crisis, tú adora, alaba al Señor, profundiza en su vida, déjate amar por el Padre, déjate abrazar por Él. Quizás hay alguien solo en este momento, pues yo te animo y te digo, no estás solo, el Señor está a tu lado. Hay gente también que no está ahí. Está Daniel Guerrero. Saludos, Daniel, desde acá de Estados Unidos. Ahí dice saludos desde Valparaíso. A Cándido, sí, a Ramón Mendoza, a Ana Ponce, Celia, Marina. Mucha gente que está conectada y creo que esto es algo muy hermoso que Dios ha permitido. Creo que una de las cosas que se nos había estado olvidando es hacer familia. Quizás mucho le ha costado el estar con los hijos, el compartir, porque se nos ha olvidado hacer familia y también la familia espiritual, pero Dios todo lo que permite que suceda redunda para bien, así que miremos esto positivamente, miremos esto con una mirada futurista y que lo que viene es mejor, porque la iglesia se va a levantar en un tiempo difícil, pero se va a levantar en la unidad, en esa unidad del Espíritu, que es la que Dios siempre ha deseado que nos manifestemos acá en la tierra. Así que cariños a todos los que han estado conectados y a toda la familia, a Leonardo, nuestro sobrino que está ahí en Brasil, muchos saludos para Daniela, para Isabelita que hoy día estuvo de cumpleaños. Así que muchos cariños, muchos saludos a Isabelita. Bueno, un abrazo, estimados hermanos, amigos, les abrazamos a través de la distancia. Sigamos confiando en el Señor, sigamos esperando lo mejor del Señor. Él no está preocupado, Él tiene el control de todo. Sí. Y yo te animo a seguir firme, confiando en el Señor. Que tu fe no se detenga, que tu fe siga avanzando. Un abrazo a todos. El domingo vamos a transmitir nuestra reunión en vivo. Están todos invitados. Si esta palabra, esta enseñanza, así muy simple, te ha bendecido, te ha ayudado en algo, compártela con tus amigos. Y síguenos a través de este medio para seguir compartiendo y ministrando tu vida y tu corazón. Un abrazo, Dios te bendiga, es nuestro deseo. Buenas noches. Dios te bendiga, bendiciones, buenas noches.